Tardes. Mi nombre es Raúl Alessandro Olivas Uribe. Hoy estaré hablando un poco de los principios básicos y de las aplicaciones avanzadas de la hidráulica, junto con mi compañero Antonio Castillo Samuel. Primero empezaremos con qué es la hidráulica. La hidráulica es una parte de la mecánica de fluidos que se encarga de estudiar cómo se comportan los líquidos, tanto cuando están quietos como cuando se mueven. Esto es una disciplina clave en varias ramas de la ingeniería como la civil, la mecánica y la agrícola. A lo largo de la historia, la hidráulica ha evolucionado mucho. Por ejemplo, empezó con los sistemas de riego usados en la antigua Mesopotamia y ha llegado hasta tecnologías modernas como las centrales hidroeléctricas que bombean agua. Esto se muestra cómo la hidráulica se ha ido adaptando con el tiempo a nuevos avances tecnológicos y hoy en día se usa en diferentes programas de simulación por computadora, desarrollando herramientas digitales especializadas en hidráulica que permiten diseñar sistemas más precisos y eficientes. En cuanto al consumo de energía, este informe analiza los principios básicos que rigen el comportamiento de los líquidos, las aplicaciones tradicionales, algunos problemas técnicos que se presentan especialmente en la parte de diseño de bombas donde el agua es succionada. Se incluyen casos reales actuales basados en investigaciones publicadas en revistas científicas que han sido reconocidas. La siguiente diapositiva estamos hablando sobre la evolución de la hidráulica, la cual es una rama esencial de la ingeniería que ha evolucionado notablemente a lo largo del tiempo. Y en la antigüedad se emplearon dispositivos como el tornillo de Arquímedes y los acueductos romanos que permitieron transportar agua mediante la gravedad. Y durante la Edad Moderna, la formulación de la ley de Pascal en 1653 y la invención de la prensa hidráulica por Joseph Braham en 1795 marcaron avances significativos que permitieron multiplicar la fuerza aplicada, impulsando así el desarrollo industrial. En el siglo XX, el uso de aceites minerales como fluidos y el diseño de pistones axiales posibilitaron el alcance de presiones superiores a 30 megapascales, fundamentales para la máquina móvil, ya que en el siglo XXI la hidráulica incorporó tecnologías digitales como las válvulas proporcionales con control PWM y el uso de fluidos ecológicos, mejorando la precisión y el control y la eficiencia energética de los sistemas hidráulicos modernos. Hablamos un poco más de la ley de Pascal, que establece que la presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite de forma uniforme a todos los puntos del sistema y en todas las direcciones. ¿Qué significa esto? Que en cualquier cambio de presión en un punto se siente igual en el resto del fluido. En términos un poco más simples, esta propiedad permite que una pequeña fuerza aplicada en un pistón pequeño se convierta en una gran fuerza en un pistón más grande. Gracias a la relación entre presión, fuerza y área expresada como PWF entre A, que es igual a una constante, este principio es la base de funcionamientos de dispositivos como la prensa hidráulica, que ayuda a multiplicar la fuerza aplicada con una eficiencia superior al 90%, siendo fundamental en procesos industriales que requiere levantar, prensar o mover cargas pesadas con precisión y poco esfuerzo. En la hidráulica también se utilizan las ecuaciones o la ecuación de Bernoulli, que se aplica a flujos estacionarios e incomprensibles. Como el de muchos líquidos en sistemas hidráulicos, esta versión de la ecuación considera no solo la energía debido a la presión, la velocidad y la altura, sino también las pérdidas de energía debido a las fricciones y a los elementos del sistema. Esta ecuación representa la conservación de energía en un sistema real, teniendo en cuenta las pérdidas que se producen por razonamientos o turbulencias. También es clave para el diseño eficiente de sistemas de transporte de líquidos, como redes de tubería y circuitos hidráulicos. Otra de las ecuaciones que se utiliza en hidráulica es la ecuación de la continuidad.
la cual expresa la conservación del caudal volumétrico en los sistemas hidráulicos. Esta relación es fundamental para garantizar que el volumen del fluido que entra sea igual al que sale, y especialmente importante es el diseño de boquillas y difusores, donde se controla la velocidad y la presión de los flujos. En sistemas hidráulicos reales, el flujo de fluidos sufre pérdidas de energía debido a la fricción dentro de las tuberías. Estas pérdidas se cuantifican mediante la altura de pérdida por fricción para flujos de turbulentos. El valor de F no es directo, que es el factor de fricción, y se obtiene mediante la ecuación implícita de Polerock-White, que relaciona el factor de fricción con la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Este enfoque es crucial para el diseño de sistemas eficientes, ya que permite prever y minimizar las pérdidas de energía que afectan el desempeño de la hidráulica. Ya que hablamos de las ecuaciones que influyen en la hidráulica, ahora estaremos hablando de las aplicaciones tradicionales y avanzadas de la hidráulica. Por ejemplo, las maquinarias móviles como trozadoras y cargadoras. Ahí es donde la hidráulica juega un papel muy importante. Los equipos modernos utilizan bombas de pistones controlados electrohidráulicamente, capaces de generar presiones de hasta 35 megapascales y manejar caudales de 400 litros por minuto. Gracias a la integración de sensores y la posición de válvulas proporcionales, estos sistemas logran un control más preciso y eficiente del movimiento en comparación con sistemas tradicionales. Esa tecnología permite realizar ciclos operativos de hasta el 18% más rápidos, lo cual mejora la productividad y reduce el consumo energético en aplicaciones exigentes en algunos sectores de construcción y de minería, que es donde se utiliza este tipo de maquinaria. Por otro lado, para un mejor aprovechamiento de energía en el tema de la hidráulica está la turbina Francis, que es la más utilizada en la actualidad, ya que se trata de una turbina de reacción de flujo interno que combina el movimiento radial y axial del agua para generar energía de manera más eficiente. Estas turbinas son ideales para saltos de agua bajos o medianos y pueden alcanzar un rendimiento del 93 al 95%. Esto es para saltos muy altos, generalmente superiores a 300 metros, los cuales emplean las turbinas Pelton, que funcionan con un mejor flujo de tipo impulso, adaptándose a mejores condiciones extremas. Otro de los puntos más importantes es el transporte de fluidos, que en sistemas de transporte como los oleoductos, la hidráulica es clave para optimizar rendimientos y reducir costos. Un ejemplo muy destacado es el oleoducto Keystone, que está entre Estados Unidos y Canadá, donde se aplica la ecuación de Darcy-Weisman para calcular las pérdidas de carga por fricción. Esta información permite optimizar la ubicación y operación de las estaciones de bombeo, así logrando una reducción de hasta un 12% en los costos operativos gracias a una gestión más eficiente del flujo y de la energía. Ah, El siguiente tema es el flujo en ríos y canales abiertos. Eh, en este tema se utiliza mucho la ecuación de Seid-Bennett, que son un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen la conservación de la masa y la cantidad de movimientos en sistemas hidráulicos de flujo que nos permiten un flujo no permanente y unidimensional. Por ejemplo, en la ecuación que es la A es el área de la sección transversal de flujo, la Q es el caudal volumétrico, la G es la aceleración debido a la gravedad y la última es la I y la I2, que son los términos relacionados con la inercia del flujo. Hay, por cierto, el CF, que es el gradiente de fricción. Bueno,
Por mi parte sería todo. Mi compañero Omar les presentará los últimos temas. Buenas tardes, como dijo mi compañero Raúl, yo expondré los siguientes temas. Operación del lado de succión de una bomba. Conceptos avanzados de NPCH. El NPCH disponible se ajusta con la temperatura para incluir la variación de la presión del vapor de líquido. Voy a explicar esa fórmula. El NPCH es la altura neta positiva de succión disponible, que indica la energía disponible en la entrada de la bomba para evitar cavitación. Debe ser mayor que el NPCH requerido por la bomba. El PATM dividido entre PG es la presión atmosférica convertida a una altura de columna de fluido. A mayor altitud sobre el nivel del mar, menor es esta presión. ZS es la altura del nivel de líquido respecto al eje de la bomba. Positivo si el nivel está por encima de la bomba, flujo descendente. Negativo si está por debajo, flujo ascendente. El PBT dividido entre PG es la presión de vapor de líquido a la temperatura de operación, también expresada como altura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor, lo que aumenta el riesgo de cavitación. El HF son las pérdidas por fricción en la succión. Estas son pérdidas de energía debido a la fricción del fluido al pasar por tuberías, válvulas, codos, etcétera, antes de llegar a la bomba. Cuando se habla de la presión del lado de succión de una bomba, nos referimos a todo lo que pasa antes de que el agua entre a la bomba, es decir, desde el punto donde se encuentra el fluido, como en un tanque o una cisterna, hasta que llega a la entrada de la bomba. Esta parte es súper importante porque si algo no está bien ahí, la bomba no va a trabajar correctamente, aunque esté en perfectas condiciones. Primero, hay que entender que para que el agua pueda ser succionada debe haber una presión adecuada en esa línea. Si la presión es muy baja, se pueden formar burbujas de vapor, lo que se le conoce como cavitación, y eso daña muchísimo a la bomba. Por eso se calcula lo que se le llama el NPCH, que significa altura neta positiva de succión, para asegurarse de que la presión es suficiente y evitar ese tipo de problemas. Otra cosa importante es que la tubería del lado de succión tiene que estar bien diseñada. Si es muy angosta con muchas curvas o está mal instalada, puede generar pérdidas de presión, turbulencias o incluso permitir que entre aire. Y si entra aire, la bomba se puede descebar, o sea, deja de jalar agua. También hay que fijarse en la altura de succión, o sea, la distancia vertical entre el nivel del agua y la entrada de la bomba. Si esta distancia es muy grande, la bomba va a batallar para jalar agua. Por eso muchas veces se coloca la bomba lo más cerca posible del nivel del agua o incluso por debajo para que trabaje sin tanto esfuerzo. La cavitación y el número de cavitación. El número de cavitación se define como, voy a explicar esta fórmula también. El número de cavitación es un parámetro adimensional que mide la tendencia de un fluido a cavitar. El PIN es la presión del fluido en la entrada del componente, por ejemplo, en la succión de una bomba o a la entrada de un alave de turbina. El PV es la presión del vapor del fluido a la temperatura de operación. Si la presión local cae por debajo de este valor, el fluido puede comenzar a evaporarse, cavitar. Y la P es densidad del fluido y V es la velocidad del fluido en el punto de interés. La cavitación es un problema que puede afectar mucho el funcionamiento de una bomba. Lo que pasa es que si la presión del agua en la entrada de la bomba baja demasiado, el agua se empieza a evaporar, aunque no esté caliente. O sea, se forman burbujas de vapor dentro del sistema y esas burbujas viajan con el flujo hasta que llegan a una zona donde la presión sube de nuevo y ahí revientan de golpe. Ese estallido genera pequeños impactos muy fuertes que van dañando el interior de la bomba, sobre todo el impulsor y otras piezas metálicas. Esto no solo daña la bomba físicamente, también provoca vibraciones, ruido y una pérdida de eficiencia. De hecho, cuando una bomba está cavitando, se escucha como si trajera piedritas adentro. Hace un sonido raro como de golpeteo. Para saber si una bomba puede sufrir cavitación, se usa algo que se llama número de cavitación. Este número sirve para ver si hay suficiente presión en la succión de la bomba, como para evitar que se formen esas burbujas. Si el número es muy bajo, significa que sí hay riesgo de cavitación.
Lo que se busca es que ese número se mantenga por arriba de cierto valor, que depende del diseño de la bomba. Así que, en pocas palabras, la cavitación es como el enemigo silencioso de las bombas, y el número de cavitación es una herramienta que nos ayuda a anticiparnos y evitar que eso ocurra. Por eso es tan importante cuidar bien la presión en la entrada y todo el diseño del sistema en la succión. Tipos de cavitación. Existen varios tipos de cavitación, pero hay tres que son los más importantes o los más comunes en sistemas hidráulicos: la cavitación de vapor, la de gas y la transitoria. Cada una tiene una causa distinta y hay que saber identificarlas. Primero está la cavitación de vapor, que es la más común de todas. Esto ocurre cuando la presión del líquido baja tanto, el agua literalmente se convierte en vapor. Aunque esté a temperatura ambiente, esto normalmente pasa cuando la bomba no tiene suficiente presión en la entrada o hay una succión mal diseñada. Las burbujas de vapor que se forman explotan dentro de la bomba y van dañando el impulsor y otras partes. Es la forma más típica de la cavitación. Luego está la cavitación de gas, que se da por la liberación de gases disueltos en el líquido. A diferencia de la anterior, aquí no se forman burbujas de vapor por baja presión, sino que el propio líquido suelta gases que estaban disueltos, como, como el oxígeno o el dióxido de carbono. Sobre todo cuando cambia la temperatura-presión, estos gases forman esas burbujas que también afectan el rendimiento de la bomba y pueden provocar daños con el tiempo. Y por último está la cavitación transitoria. Esta ocurre cuando hay cambios bruscos en el flujo, como aceleraciones súbitas o incluso un golpe de ariete. Esto provoca caídas momentáneas de presión que también pueden formar burbujas, aunque este tipo de cavitación dura poco tiempo. Puede ser bastante destructiva si ocurre con frecuencia, porque genera esfuerzos muy fuertes sobre las piezas de la bomba. Los efectos de la cavitación. La cavitación no solo es un problema molesto, también tiene efectos muy serios sobre la bomba y el sistema en general. Hay tres efectos principales que siempre hay que tener en cuenta. El primero de ellos es la erosión, que es uno de los daños más directos cuando las burbujas que se forman colapsan. Lo hacen con muchísima fuerza y ese colapso impacta contra las superficiales metálicas de la bomba, como los impulsores o la carcasa. Con el tiempo eso va desgastando el metal, como si lo fueran picando poco a poco, y pueden aparecer hoyos, grietas o desgaste en zonas clave. Es un daño físico que puede ser irreversible si no se corrige a tiempo. El segundo es el ruido y la vibración. Una bomba que está cavitando se escucha diferente, como si tuviera grava o piedritas adentro. Es un ruido muy fuerte, irregular, que se acompaña de vibraciones en la estructura. Esto no solo es una señal clara de que hay cavitación, sino que además estas vibraciones también pueden dañar otras partes del sistema, como rodamientos, sellos o incluso la tubería. Por último está la pérdida de eficiencia. Cuando la bomba está cavitando ya no trabaja como debería y pierde altura, pierde el caudal, consume más energía y en general el rendimiento baja mucho. Incluso aunque la bomba siga girando, ya no entrega el flujo necesario y eso puede afectar el funcionamiento de todo el sistema hidráulico. Prevención y mitigación. Cuando se habla de la mitigación y la prevención de la cavitación, hay varias cosas clave que yo siempre tomo en cuenta para evitar que ese problema se presente en los sistemas de una bomba. Primero que nada, hay que minimizar las pérdidas en la succión. Esto significa evitar que el agua pierda presión antes de llegar a la bomba. Para lograrlo, trato de no usar tantos codos, válvulas innecesarias o tramos que estén complicados en la tubería de succión. Entre más limpio y libre sea el paso, mucho mejor. También es importante usar las tuberías cortas y lo más rectas posible. Si las tuberías son muy largas o tienen muchas curvas, el fluido va a perder presión en el camino. Y si la presión baja demasiado, ahí es donde se empieza la cavitación. Por eso, mientras más directo sea el flujo, más seguro es para la bomba. Otro punto clave es aumentar la presión en la entrada de la bomba. A veces eso se puede hacer subiendo el nivel del tanque,
abriendo completamente válvulas o eliminando obstrucciones. Lo que importa es que el agua llegue con la presión suficiente para que no se evapore y forme burbujas dentro de la bomba. Y algo que siempre se tiene que revisar es que una bomba con NPCH sea requerido bajo. Eso significa que la bomba necesita menos presión para trabajar sin cavitar. Si desde el principio se elige una bomba adecuada, se previenen muchos problemas. El monitoreo en tiempo real. Para prevenir los daños por la cavitación y mantener el sistema funcionando correctamente, es necesario que el monitoreo en tiempo real sea una de las mejores herramientas que se pueden utilizar hoy en día. Ya no se trata solo de revisar la bomba cuando algo falla, sino de estar viendo continuamente qué está pasando con ella. Por ejemplo, se pueden usar sensores de presión, vibración y acústica. Estos sensores permiten detectar cambios anormales antes de que el problema se vuelva grave. Si la bomba empieza a vibrar más de lo normal o si se escuchan sonidos raros, como golpeteos o ruido tipo grava, eso puede ser señal de cavitación y así se puede actuar de inmediato. Además, hoy ya se están usando los algoritmos de aprendizaje automático como los CBM, redes neuronales CNN o el XGBoost. Lo que hacen estos algoritmos es analizar todos esos datos que generan los sensores y aprender a detectar patrones que podrían indicar un fallo. A veces son cosas que una persona no pudiera notar a simple vista, pero el sistema sí las detecta y manda alertas. Y algo que también es muy útil es el modelado CFD, que este significa dinámica de fluidos computacional. Con esto se puede simular el flujo del agua dentro del sistema y ver en qué zonas hay más riesgo de la cavitación. Sirve mucho para hacer ajustes antes de que el problema aparezca, sobre todo en sistemas grandes o complejos. Guía de diseño y tuberías de succión. Cuando se diseña una instalación con una bomba, la tubería de succión es súper importante porque si está mal hecha puede causar cavitación o problemas de rendimiento. Por eso se tienen que hacer recomendaciones básicas que ayuden a que todo el sistema funcione bien desde el principio. Primero, la relación longitud-diámetro de la tubería justo antes de la bomba debe ser menor a 4. Esto se refiere al tramo recto antes de la brida de entrada. La idea es que el agua llegue con un flujo uniforme y sin turbulencias. Si ese tramo recto ayuda a estabilizar el flujo justo antes de que entre la bomba. Siempre se trata de que la tubería tenga una inclinación positiva hacia la bomba, o sea, que vaya bajando poco a poco en dirección a la bomba. Esto es para evitar que se formen bolsas de aire dentro de la tubería, que podrían causar cavitación o hacer que la bomba pierda cebado. También las transiciones concéntricas, estas son cuando se cambia el diámetro del tubo, que tengan un ángulo menor o igual a 15 grados. Si el cambio del diámetro es muy brusco, se va a generar turbulencia y pérdida de presión, pero si se hace con un ángulo suave, el flujo sigue uniforme. Y finalmente, cuando se trata de bombas multietapa, siempre se coloca el filtro canaste con una malla menor a 1 milímetro. Esto evita que partículas pequeñas entren a la bomba y dañen los compuestos. En bombas de varias etapas, esos componentes son más delicados, así que ese filtro ayuda bastante para protegerlos. El monitoreo predictivo, una herramienta que es muy útil hoy en día, sobre todo cuando se trata de evitar daños por cavitación. Lo que hace es usar sensores de vibración en banda ancha, que trabajan en frecuencias entre 1 y 5 kHz, para detectar patrones anormales que indiquen que algo no va bien en la bomba. Pero lo interesante es que esos datos no se analizan solos. Se usan algoritmos de machine learning, o sea, de inteligencia artificial, que aprenden a reconocer los patrones típicos de la cavitación antes de que se presenten los síntomas visibles, como la pérdida de rendimiento o el ruido fuerte. Esto permite anticiparse al problema, hacer mantenimiento preventivo a tiempo y evitar que el rodete o el impulsor se dañe. De hecho, se ha visto que con este tipo de monitoreo predictivo la vida útil del rodete puede extenderse hasta un 25%, simplemente porque ya no se está esperando que falle, sino que actúe antes de que ocurra el daño. El enfoque basado en los sensores y en las señales. Otro enfoque
enfoque que parece útil para detectar problemas como la cavitación es el uso de sensores y señales. Lo que hace aquí es monitorear componentes clave del sistema, como las válvulas, bombas y los cilindros, utilizando sensores que miden cosas como la vibración, la presión, el caudal y la temperatura. Estos sensores están midiendo constantemente lo que pasa dentro del sistema, y si se detecta un cambio brusco o un comportamiento fuera de lo normal, eso puede ser señal de que hay un problema, e incluso antes de que se note a simple vista. Un buen ejemplo es el caso de las bombas centrífugas, donde se puede detectar cavitación analizando la presión y el sonido. Si la presión en la succión baja más de lo debido, o si los sensores acústicos detectan un ruido característico, como un golpeteo o vibración inusual, eso ya es una alerta clara de que está empezando a cavitar. Este tipo de monitoreo es muy útil porque no es invasivo, no es invasivo. No hay que detener el sistema para revisar. Los sensores están trabajando todo el tiempo y dan la información en tiempo real que se puede usar para prevenir estas fallas. El modelado y la simulación CFD. Esta herramienta es la simulación CFD, que significa dinámica de fluidos computacional. Lo que se hace con esta herramienta es simular digitalmente cómo se comporta el flujo dentro del sistema, como si fuera una réplica virtual de lo que pasa en la bomba o en las tuberías. Con estas simulaciones se pueden generar señales de referencia en tiempo real, es decir, se crea una especie de patrón ideal de cómo deberán comportarse variables como la presión, velocidad o turbulencia, cuando todo está funcionando bien. Lo interesante es que se pueden usar modelos reducidos como los llamados POD-RIGIN, que permiten hacer estas simulaciones mucho más rápidas sin perder precisión. Así, en vez de correr una simulación pesada que tarda horas, se puede obtener una respuesta en tiempo real o casi en tiempo. Y con eso se comparan las señales reales del sistema con las simuladas. Si hay alguna diferencia significativa, eso puede indicar una anomalía o un problema, como la cavitación, bloqueo o desgaste. En otras palabras, el CFD sirve como una especie de espejo digital para detectar cosas que todavía no se notan físicamente. El aprendizaje automático y el aprendizaje semi-supervisado. Otra forma muy interesante de detectar fallas en sistemas hidráulicos es usando aprendizaje automático. Especialmente se le conoce como aprendizaje semi-supervisado, con este tipo de técnicas para identificar problemas en equipos como cilindros, eyectores, y dan bastantes resultados precisos. Lo que se hace es usar algoritmos autoconders, Helm, Isolation Forest o el One Class CBM. Estos modelos se entrenan con datos normales, o sea, con señales cuando están funcionando bien, y luego pueden detectar cualquier desviación o comportamiento extraño que indique una falla. Una de las ventajas del enfoque semi-supervisado es que no se necesita tener miles de ejemplos de fallas, sino que el modelo aprende de los datos normales, y con eso ya es capaz de identificar cuando algo se sale de lo común. También se han hecho comparativas entre distintas técnicas semi-supervisadas aplicadas a conjuntos de datos hidráulicos, y que se han llegado a lograr precisiones de hasta el 99.5%, lo cual es bastante alto para este tipo de problemas. Los métodos híbridos y el conocimiento experto. En este tema lo que se plantea es el uso de métodos híbridos, o sea, la combinación de inteligencia artificial con el conocimiento experto humano. Este enfoque no solo se trata de dejarle toda la IA, sino de aprovechar lo mejor de ambos y así poder hacer el procesamiento automático y la experiencia técnica de las personas. Por ejemplo, se usan estrategias semánticas como los llamados knowledge graphs, que son estructuras que ayudan a organizar el conocimiento de una manera lógica. También se usan los digital twins, que son réplicas virtuales de sistemas reales. Con estos modelos se puede simular el comportamiento de un equipo físico como una bomba en tiempo real.
Lo interesante es que estos modelos virtuales se integran con la inteligencia artificial para mezclar modelos físicos con modelos de IA, algo que ya se está viendo bastante en investigaciones de alto nivel, como las que publica Springer o el IEEE. Y un caso muy concreto es el de Bosch Rexroth, donde combinan Machine Learning con diagnóstico humano, es decir, la IA hace un análisis automático, pero todavía hay intervención de expertos para validar o completar el diagnóstico. Esto se aplica directamente en sistemas reales, en campo, y no solo en las pruebas de laboratorio. Tenemos los estudios de caso. Un caso súper interesante es mencionar el de la presa de las Tres Gargantas en China, que es una de las más grandes del mundo. Tiene una capacidad instalada de 22.5 gigavatios, lo cual es enorme y puede lograrlo utilizando 32 turbinas tipo Francis, cada una de 700 megavatios. Es decir, cada turbina por sí sola genera más energía que muchas plantas completas. Lo que me parece más impresionante es que, además de ese tamaño, optimizaron el diseño hidrodinámico del alave guía, que es una parte clave dentro de la turbina que regula el flujo del agua, y con eso lograron aumentar la eficiencia con un 0.5% comparado con el diseño original. Aunque ese número suene pequeño, es un sistema de esta escala, es muchísimo porque representa una mejora enorme en la generación de energía sin necesidad de construir nada nuevo, solo con ajustes técnicos en el diseño. Otro caso que es importante es el de Panamá Lux, eh, conocidas como el tercer juego o las esclusas. Estas se construyeron para permitir el paso de los barcos mucho más grandes de lo que el canal original podía manejar. Lo más llamativo es que mejoraron la eficiencia en el uso del agua. En estas nuevas esclusas usaron válvulas de rodillo y algo llamado tinas de reutilización de agua. Esas tinas lo que hacen es recuperar parte del agua usada en cada esclusaje y luego la vuelven a usar en el siguiente ciclo. Gracias a eso logran reducir el consumo de agua en un 60% por cada operación, en comparación con el sistema original que se construyó en 1914. O sea, no solo es una obra más grande y moderna, sino que además es mucho más eficiente y sostenible en cuanto al uso del recurso hídrico. Y luego tenemos la excavadora híbrida Komatsu HB365LC3. Esta excavadora me parece un gran ejemplo de cómo se puede mejorar la eficiencia energética usando la tecnología hidráulica. Lo que tiene especial es que integra un acumulador hidráulico hidrotérmico, que básicamente guarda la energía cuando la pluma se frena. Por ejemplo, al bajar o al detenerse, y esa misma energía se libera después de cuando se necesita acelerar. En lugar de desperdiciar esa energía de frenado, como pasa en la mayoría de los equipos, aquí se reutiliza. Y ese impacto está directamente en el consumo, porque con este sistema híbrido se puede ahorrar hasta un 20% de combustible diario, lo cual es bastante para una máquina que opera muchas horas al día. En pocas palabras, esta excavadora aprovecha la energía que normalmente se pierde y con eso se logra ser más eficiente y económica sin sacrificar su potencia. Y como en conclusión, pusimos que el dominio de los principios hidráulicos y su integración con tecnología son emergentes que permiten optimizar recursos y garantizar la confiabilidad de los sistemas desde macroproyectos hidroeléctricos hasta microactuadores de precisión. La hidráulica sigue evolucionando con el soporte de simulaciones FD, fluidos ecológicos y monitoreo inteligente. El diseño y lado de la succión de las bombas continúa siendo crítico. Calcular correctamente el NPCH y aplicar buenas prácticas de la tubería previenen la cavitación y prolongan la vida útil de los equipos. Los estudios de caso ilustran cómo la teoría se convierte en soluciones a gran escala, evidenciando el rol estratégico de la hidráulica para el desarrollo sostenible. Los principios fundamentales de la hidráulica permiten una comprensión precisa del diseño y el funcionamiento de sistemas de transmisión de fuerza por fluidos. El uso correcto del NPCH y el diseño adecuado del lado de succión son vitales para garantizar la operación eficiente y segura de bombas y sistemas hidráulicos industriales. Y eso será todo de nuestra parte. Muchas gracias.